Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la segunda temporada. Ya estamos en la segunda temporada de su podcast favorito, Cama para Tres, donde nos reunimos nosotras, ustedes y las dudas que tengan sobre relaciones de pareja. Y hoy estoy muy contenta porque es el primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Nara Pérez, soy psicoterapeuta familiar, individual, de parejas. Y estoy aquí con mi amiga, compañera, cuatacha. Leticia Muñoz, psicóloga, terapeuta familiar, de pareja, feminista, Ajá, amante de los hilos, los gatos, los atardeceres. ajá, y ahora de la bachata. Chun, chun, chun. Ajá, Sí. sí, sí, Soy sí. fan. Siento que tengo la cadera dislocada y bailo fácilmente. Por eso la venta de energética el día de hoy, por sus clases de bachata. Yo creo que me voy a meter en alguna clase de algo para Sí. igualar con la energía. Pero estamos muy contentas, como pueden observar, de nuestro primer episodio, y decidimos hacerlo de un tema pues importante porque el 13 de febrero fue la conmemoración del Día Mundial de la Depresión, y cuando platicamos de esto consideramos que es un tema de salud pública, ¿no? Y en las vidas cotidianas que es muy importante abordar. Y ese va a ser nuestro tema de hoy, haciéndole algunas vinculaciones también con la pareja, porque es de lo que se trata este podcast. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Y justamente para entrar en materia, Leti, amigas, amigos, amigues, me fui a buscar en internet qué onda, con qué datos tenemos acerca de cómo está el panorama de la depresión en México. Y me encontré un articulito que salió justo el 14 de enero de la jornada, donde fíjense, el título empieza con depresión casi 50% de los adultos en México, ¿no? Y luego nos dan datos pues que sí son importantes en términos de que nos dice el coordinador de salud mental y adicciones del IMSS, que en México el 11% de los adultos y el 38% de los adultos y adultas mayores viven con depresión, la cual es más frecuente en mujeres en cualquier rango de edad. Y luego, aquí ya nos están hablando de grupo adultos mayores y grupo adultos. Pero luego a mí algo que sí me dio como mucha alarma es que hablan también por grupos de edad y dicen que en las adolescencias de 12 a 17 años la prevalencia del pensamiento de provocarse la muerte en el último año fue del 3.3% contra el 1.7% de los adultos, es decir, de 18 a 65 años, y que también los intentos de suicidio son más elevados entre adolescentes. Y ahí nos dicen que también la estadística es mayor entre las mujeres adolescentes, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que a mí me generó pues esto como un poco de alarma. En general los datos, creo, Leti, que sí. Y me estabas diciendo que esto se correspondía ya con una estimación que se había hecho antes, ¿no? Sí, en el 2020 se estimaba que a nivel mundial, para el 2023-2024 más o menos, iba a estar la mitad de la población afectada por temas de ansiedad y depresión. Y a nivel laboral son de las dos causas más inhabilitantes para las personas, la depresión y la ansiedad particularmente. Entonces, al final, eso que se preveía se cumplió. Y yo incluso pensaría que estos datos se quedan cortos, porque la realidad es que están basados como en los derechohabientes. Ajá, los derechohabientes, sí, Y no. la realidad es que pues más de la mitad de la población no tiene ese derecho, ¿no? Así Y que es. justamente, si bien es cierto que efectivamente las mujeres están más diagnosticadas con depresión, me parece que también algo que pasa con este tema es que los hombres
no son diagnosticados porque no piden ayuda, Así es. pero no porque no tengan también altos índices de depresión. Y además se sabe también ya que en cuanto a temas sui, ya sabe, porque a lo mejor en YouTube se pone fresa, no podemos decir la palabra, pero en ese tema de la desuscripción de la vida también ya se sabe que esas conductas y esos intentos y esas consumaciones pues suelen ser más letales en hombres Ujú, y entonces eso también es importante eh, considerarlo y para mí era importante como echarle una vuelta a los datos porque siempre yo digo esto, los datos no son datos, son historias, ¿no? En el consultorio lo que uno escucha son las historias y ujú. la complejidad que hay detrás de ese número, una la escucha en el consultorio, ¿no? Las pérdidas, los dolores, el cansancio, ¿no? De esta vida súper presionada capitalista donde hay que cumplir mil cosas. Los datos son importantes porque al final son historias, son vidas, evidentemente. Y este es un tema que justo se ha vuelto cada vez más frecuente en temas de salud mental, salud pública. Por eso se me hacía importante y también creo que es útil que podamos ir juntas, juntos, juntes, pensando, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de depresión y decimos que los números están así y que estos son vidas, como de qué estamos hablando y cómo es diferente hablar de depresión, hablar de episodios de tristeza, hablar, o sea, creo que pretendemos también ayudar a despejar, ¿no? Esto que luego se revuelve de estoy muy triste y estar muy triste por ciertas situaciones no necesariamente significa lo mismo que estar deprimida, deprimido o deprimide, ¿no, Leti? Sí, creo que hay una diferencia importante que de pronto el término de depresión sea como, me pasa algo, no me siento bien, estoy deprimidísima. O sea, como que se ha socializado tanto que se ha perdido como la dimensión y la importancia de la palabra y que también creo que esto ha hecho como que la forma en que las personas miran la depresión sea como algo o muy trágico o Ujú. muy de fácil solución, de solo se trata de echarle ganas Echarle en la vida y ganas. demás. Ajá. Pero bueno, tal vez creo que tendríamos que partir de entender qué es la depresión. O sea, si nosotros estamos haciendo esta diferencia, yo creo que a grandes rasgos yo lo pondría, bueno, no, primero digo la definición y ya luego cómo lo pondría yo. O sea, yo creo que tendríamos que pensarlo como un trastorno del estado de ánimo que es persistente y que creo que su principal característica es como la pérdida de interés, ¿no? Hacia las cosas que normalmente disfrutabas, te gustaban, te emocionaban, te fastidiaban, te hartaban, o sea, como una pérdida de interés. Y yo creo que cuando yo lo escucho en el consultorio, yo siempre lo entiendo como una pausa en la vida. Una pausa que puede tener muchas causas, muchos elementos ahí involucrados, porque si bien, o sea, como que a veces es como este debate que hay, claro, la depresión solamente tiene un componente químico, solamente es una parte emocional o solamente es un tema conductual. Ujú. Pues no, yo diría que la depresión es un mundo bien complejo, conformado por un montón de elementos que surge de muchas formas. O sea, hay veces que las personas en sus cuerpos pasan cosas, cambia su química y entonces aparece la depresión. Pero también a veces sucede que las personas viven o atraviesan cosas que hacen que su vida empiece a cambiar y después también su química cambia, ¿no? Y también a veces sucede que las personas viven situaciones en la vida que se hacen insostenibles y entonces empiezan a perder el interés por lo que ofrece o lo que parece que es el futuro marcado para, sí, el futuro marcado y del cual no pueden desligarse, ¿no? Sí. Entonces, creo que tendríamos que partir de ahí. Y cuando pensamos en que es persistente, esto no quiere decir que
no sé, hoy me fue mal en un examen y entonces, pues como me fue mal en un examen y entonces voy a tener que repetir la materia o ya no me voy a graduar, entonces ya quiere decir que eso es depresión. No, porque a lo mejor ahí, pues sí, hay cosas que van a hacer que me sienta triste. Sí, si algo que yo quería no sucedió, si perdí algo importante, si a lo mejor, pasó algo en el mundo incluso que con el cual yo me siento identificada y soy sensible a ello, que me pueden generar como un estado de, ¿por qué el mundo es así, no? ¿No? Como la sensación de haber perdido algo. Sí, sí. Pero que eso a lo mejor, bueno, pues ya, hoy me siento así, pero mañana, pues no es que no deje de tener sentido, Ujú, pero ya no está tan presente, ya no está tan intenso. Y entonces ahí podríamos decir que eso pues es un estado de tristeza que todas las personas somos capaces de sentir por diversas razones y que entonces todos en algún momento de la vida experimentaremos. ujú, La depresión no necesariamente es algo por la cual todos atravesaremos, o sí, o sea, pensando en estas cifras, ujú. ¿no? Creo que Yo con... pensaría que muy probablemente todos, pensando en lo que pasa en la consulta, pensando a lo mejor, yo pienso en la experiencia que he tenido y que diría que casi todas las personas entre sus, bueno, también he visto infancias con depresión, la verdad, pero en el grueso de lo que yo he visto, pienso que casi todas las personas entre sus 15 y sus 60 y tantos años, al menos alguna vez en la vida Sí, claro. se han sentido deprimidas. Y ahí esto que decías de que hay que diferenciarla, creo que es muy importante el criterio de tiempo, ¿no? O sea, lo que se Sí. establece en los criterios que se conocen como diagnósticos o de identificación es este estado de ánimo bajo, esta pérdida de interés que mencionabas, Betty, el estado de ánimo predominante de tristeza, la pérdida de interés, pérdida del apetito, ¿no? Y Este, yo no quise mencionar tanto eso, porque creo que justo algo que también de pronto parece que es general, es que todas las personas viven una depresión igual, y no es cierto. ajá, eso es un punto importante, pero sí hay que pensar que la manera en la que la vivas y como a ti se te vaya manifestando, Ujú, tiene que ser como mantenida. Los criterios dicen como tiempo mínimo 2 semanas, ¿no? Que son 2 semanas continuas en que ese estado incluso no cambia, pero incluso ¿cómo se llama? Se intensifica. intensifica. Ándale. Ujú, Incluso se intensifica. Y entonces si yo empiezo a notar eso, a lo mejor desde esos primeros momentos en que yo empiezo a notar que no solo el estado no está cambiando, sino se está intensificando, a lo mejor es un buen momento para decir, a lo mejor necesito pedir ayuda, ¿no? Porque a ujú. veces la gente nos podemos esperar un montón, ¿no? Como en estos discursos de lo que decías, hay que echarle ganas, ¿no? Y nos podemos esperar un montón y hacer que algo que a lo mejor podía atenderse desde que va casi iniciando, pues se prolongue, se prolongue, se prolongue. Y siempre hay un impacto en la vida y las relaciones, ¿no? La Ujú. depresión tiene siempre un impacto en la vida y las relaciones. Y esto pienso en esto que decías de que no a todas las personas se les presenta igual, efectivamente, porque también pienso que hay muchas personas que aprendieron también a enmascarar, ¿no? También ay, que no, que no se me note, yo voy a seguir, ¿no? Yo voy a trabajar más, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que trabaja mucho y que la gente cree, no, pues está bien porque estoy trabajando mucho, ¿no? Y no necesariamente. Eso a veces puede hacer difícil para el entorno distinguir si mi familiar, si mi pareja, si mi vínculo está pasando por una depresión o no. Pero sí el criterio de la temporalidad nos puede orientar y de la intensificación nos puede orientar de si estamos en un episodio a lo mejor de tristeza o si estamos entrando hacia ya la depresión. eh, Yo pensaba que de pronto, o sea, como que trato de pensar en los consultantes que he tenido
Y creo que ninguno me ha llegado a las 2 semanas de estar en ese estado. Y pensaba que justo eso es lo que dice el libro, eso es lo que dice la teoría. Pero la realidad es que yo sí creo que la depresión es como la humedad, Ujú. que no es que hoy te fuiste a dormir feliz y bien, y mañana abriste los ojos y estás en un estado depresivo. Ajá. No, o sea, pensaría que la depresión es justo algo que se va como posicionando lentamente en tu día a día, en tu vida, en tus vínculos, en tus actividades, en tus cosas importantes, y poco a poco las va permeando. Y creo que justo eso hace que sea a veces bien complicado, porque si pensamos que todo este sistema está enfocado en generar esta desconexión con una misma, con uno mismo, con uno mismo, eh, pues entonces si empieza a haber esas modificaciones, claro que las voy a sentir, pero no necesariamente voy a pausar para entender y decir, claro, esto, no, generalmente la primera respuesta es tratar de seguir con lo que se tiene que hacer. Y entonces hay veces que sí, hay toda una serie de aprendizajes que te enseñan a enmascarar, pero también me parece que hay veces que las mismas condiciones de vida hacen que entres como en un modo automático Ujú. de hacer lo necesario y que entonces parezca súper funcional, Sí, ¿no? como la ratita en la rueda, ¿no? Ajá, o sea, porque Sí. justo creo que esa es la parte, es la forma en que está creado este sistema, como mientras tú produzcas, no hay nada mal, está Ujú. perfecto. Y que también por eso después la depresión se vuelve un problema, porque lo que pasa con las personas es que si la depresión no se atiende, generalmente se intensifica Ujú. hasta que llega un punto en que te puede paralizar la vida o quererte desuscribir De de ella. suscribir. Y entonces, ahí es donde empieza la industria, el sistema a decir, ¡ah! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y creo que desde ahí empiezan a generarse narrativas muy particulares de la depresión, ¿no? Como, ¿cómo es posible que estés deprimido? O sea, tienes un trabajo, tienes pareja, o tienes familia, o tienes esto, o tienes aquello. ¿Cómo es posible que estés deprimido, deprimida, deprimida, no? Ajá. O incluso también de ahí, que bueno, ese ya es otro tema, como que el mismo sistema dice, bueno, pues entonces ahora, si el mundo está deprimido, pues mínimo generemos dinero de eso, ¿no? Ajá. Y entonces surgen Fármacos, fármacos. fármacos, y el problema no son los fármacos, sino que de pronto no hay bueno, ahora ya lo hay, me parece que es algo mucho más hacer, o sea, todos los cuerpos reaccionan diferentes a los fármacos, y a veces el tema de los antidepresivos es pues cómo va a reaccionar tu cuerpo. Ujú. Ahora hay una prueba que hace que tú puedas como saber qué, a qué sustancias responden mejor tu cuerpo. Pero eso es algo reciente, o sea, en el pasado, pues sí era una travesía a veces el tema de los medicamentos, ¿no? Ahora, bueno, es diferente. Ahora ya es muy diferente. Pensaba también en esto que decías de y de cómo se ve distinto la depresión y eso también obedece a intereses, ¿no? Que hablar del trastorno de un estado, del estado de ánimo tiene mucho que ver con el modelo biomédico y justo eso permite la entrada de esto de la farmacología, ¿no? Ujú, Y que en realidad, o sea, a ver, un trastorno es en medicina un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Un conjunto de síntomas reportados por la persona, como yo me siento así, no tengo apetito, yo siento esto, y un conjunto de signos que otros pueden ver, ¿no? No ha dormido bien, no sé qué. Eso no es lo que, come, ya no eh, saca el perro. eso es lo que son signos y síntomas y lo que la medicina llama trastorno, pero en propuestas como las prácticas narrativas, ¿no? Aplicadas a la terapia, es nuestras emociones, incluida la depresión, que sería, no sé, como una tristeza prolongada, más grande, más intensa, son respuestas a cosas que nos están pasando tanto internamente como en el entorno. Es decir, el tener una respuesta frente a las cosas que suceden en el entorno no necesariamente es una patología. Aunque podamos requerir el apoyo farmacológico, tener respuestas
a lo que sucede en el entorno es de lo más esperable y de lo más humano y de lo Lo más más normal. normal, ¿no? Ajá. Y entonces, no necesariamente porque yo tenga una respuesta de predominancia de la tristeza o como yo manifieste la depresión, eso es una patología, estoy mal, estoy loca, ¿no? O Mm, de inestabilidad. Hoy me decían eso, es que siempre he sido inestable. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y justo cuando me decían la inestabilidad es eso, es que siempre que me pasan cosas, pues entro en depresión y mi vida se paraliza, y bla, bla, bla. Y justo son esas respuestas, pero porque justo creo que desde esa mirada toda la responsabilidad está puesta en las personas. O sea, tú como persona tendrías que ser capaz de tolerar la injusticia, la explotación, la desigualdad y todas las violencias que hay en tu entorno y ser como, no pasa nada. optimista. Ajá, o sea, como que a mí no me afecta. Y evidentemente no, o sea, eso es irreal, ¿no? O sea, siempre justo ante las cosas que sucedan vamos a tener respuestas y resistencias, ¿no? Ajá, es una protesta, ¿no? La depresión, la ansiedad, ¿no? Todas estas formas emocionales de responder muchas veces son una protesta ante cosas que o un sistema en grandote o una relación aplasta, no cuida, ¿no? Transgrede. Explota, transgrede. Ante eso, tener respuesta es lo más esperable, lo más natural, ¿no? Y eso a mí me gustaría enfatizarlo muchísimo, como es, no es que, ay, es que estoy loca, es que soy inestable, porque además, ahorita que lo decías, ¿no? Digo, esta persona dice, es que siempre que me pasan cosas, yo me pongo inestable, pues porque están pasando cosas, ¿no? Y vas a responder a lo que pasa. Y el discurso que nos han vendido es que responder es seguir adelante, trabajar mucho y ser optimistas y Y agradecerle a la esforzarte. vida porque tienes un trabajo, aunque en el trabajo te estén explotando 12 o 14 horas, ¿no? Pero tienes que agradecer y te tienes que esforzar. Pues no, o sea, también puedes tener otras respuestas. También puedes estar cansada, puedes sentir mucha injusticia, ¿no? Y que esa injusticia de repente sea como, es injusto y no le encuentro tanto el sentido, ¿no? Y eso no te hace estar loca, loco o lo que, ¿no? O sea, la depresión como protesta denuncia cosas, ¿no? Y que justo si lo pensamos en cuanto a los números que mencionabas al inicio, me parece que justo que tantas personas estén deprimidas habla de los efectos de vivir en un sistema como este. Así es. Porque entonces es irreal que personas que no se conocen, que viven en distintos estratos económicos, sociales y demás, estén teniendo respuestas muy similares, porque aún con, o sea, evidentemente estar en distintos estratos te da privilegios y demás. Sin embargo, hay cosas de las cuales de todas maneras tienes impactos y efectos. Sí. Y entonces me parece que justo cuando estas cifras se van incrementando, de lo que está hablando es cómo estamos organizando la vida, las relaciones, el trabajo, el goce, los afectos en este sistema, que las personas, independientemente del lugar en el mundo donde estén, las condiciones en las que vivan, están respondiendo de esta manera, ¿no? Justo cuáles son las denuncias que se están haciendo a través de eso, ¿no? Y a veces es una denuncia de injusticias, de desprotecciones, de violencias, y a veces también están, no sé, a veces las depresiones asociadas a los duelos, que a veces también son eh, llorar y hacer una pausa por eso valioso, ¿no? Pero que eso en un sistema como este, no. Que ¿Cómo? justo O sea, puedes pausar porque te estás muriendo, pero no puedes pausar porque se murió tu mascota y era tu soporte emocional, ¿no? exacto, Bueno, ¿no? no sé si ahora ya, no me acuerdo, sí, no me acuerdo de... De que Pero sí ya puedes hacer eso por el tema de ley, pero no me acuerdo. Pero no, o sea, al final no es algo que esté socialmente aceptado y sí es fácilmente criticable, ujú. ¿no?
Sí, pero entonces, como cerrando el punto de qué entender por la depresión, ¿no? O sea, como para dejarlo ahí eh, un poco claro, cada respuesta ante el dolor puede ser distinta, ¿no? O sea, la depresión puede tener caras distintas, pero no podemos decir que por un día que estoy muy triste, estoy deprimida, deprimido o deprimida, ¿no? Sino que eso tiene que ser un poquito más prolongado en el tiempo Ujú. y si vas notando que se va intensificando, pues ahí mucho ojo, ¿no? Eh, y sí, sí, sí siento que es importante como pensar que nos han enseñado en cuanto a salud, a que uno se tiene que esperar hasta que todo sea bien intenso para ir a cualquier consulta de cualquier cosa. No necesariamente, ¿no? O sea, también tiene que ver con acceso a servicios, pero si tienes el acceso, si tienes derecho a audiencia o si tienes la manera de buscar algún apoyo en ese sentido, pues puedes buscarlo en cuanto sientas un poco de malestar, no necesariamente hay que esperar tanto, pero este es un tema muy grandote, justo porque tiene que ver con cosas que a veces no están en nuestro control en cuanto al acceso a los servicios. Eso sí queda claro. Ujú. Eh, pero que sepamos esto, ¿no? No es lo mismo un día, dos, estar súper triste a tener un periodo de depresión, ¿no? Y que sepamos que la depresión no es estar loco, no es estar mal, no es ser débil, que también lo he escuchado en consulta. Es que es porque estoy siendo débil. Y que ese es un significado frecuente en los hombres, ¿no? O sea, cómo yo me voy a sentir triste, cómo yo voy a dar espacio a estas emociones. Y bueno, pues eso lo único que hace es como una bomba de tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, creo que justo pensar que todo lo que, o sea, algo que siempre les hemos enfatizado, todo lo que sentimos tiene una razón de ser, tiene un porqué, tiene un para qué, necesitamos descifrarlo. La depresión no es algo que tampoco se escape de esa lógica y que cuando nosotros lo pensamos en términos de los vínculos, pues es todo un tema, porque creo que no es lo mismo decir, como pareja estamos, no sé, a lo mejor dueleando algo ujú, y a lo mejor una de las partes involucradas termina deprimiéndose a partir de esta situación, a decir de pronto, pues nuestra vida es común, cotidiana, y mi pareja está viviendo un proceso de depresión. ujú. Y yo no entiendo nada, Y no porque entiendo. yo veo que todo está bien, nuestra vida no ha cambiado, nuestras dinámicas no han cambiado, y entonces, como, ¿por qué se están sintiendo así? Ajá. Que a veces no es por el cambio en las dinámicas directamente de la pareja, pero a veces a nivel individual se enfrentan otros cambios, ¿no? Ujú. Otras evoluciones Movimientos. de la vida, pero también es cierto que hay ciertas dinámicas de pareja que inciden mucho en que las personas de pronto atraviesen por transiciones donde se sienten deprimidas, deprimidos, deprimidas, ¿no? Sí. Penosamente, la mayoría de esas dinámicas tienen que ver con ejercicios de violencia, Ujú. ¿no? Que es como, yo creo que ahí vamos a coincidir, que es como de lo más Lo frecuente, más taquillero. ajá, Ujú. que tiene que ver con dinámicas de eso dentro de la pareja. Es que luego el YouTube se pone bien, bien Pero censurado. hasta ahorita no nos han censurado. Este, Todavía no llegamos a ese eh, punto. esas dinámicas de uso de poder Y tienen que, que ver mucho. y que siguiendo esta lógica, lo que decías, pues entonces ese sería un muy buen ejemplo. Si alguien está ejerciendo violencia hacia mí y mi respuesta es desconectarme un poco, Ujú, es justamente un poco lo que decías, ¿no? Mi ajá, respuesta ante el abuso es el perderme, el pausarme un poco, mm, porque yo sí creo que algo que digo, no es que sea algo deseable, evidentemente, y no es que sea la única manera, pero creo que cuando pausamos, la oportunidad que puede haber es de pensar ciertas cosas, revisar ciertas cosas. Y que muchas veces cuando se trabaja este tema en la consulta,
Es un poco lo que haces, entrar a revisar estas cosas Ujú. y tomar cierta conciencia de a lo mejor de estas cosas que sentías que no te gustaban, pero que no entendías del todo por qué, no entendías por qué te hacía sentir así, y entonces puedes revisar y puedes replantear cosas. Insisto, no es la única forma, no es lo mejor, pero es algo que puede surgir a partir de estar en esta experiencia de la depresión. Pero creo que justo ahí es un buen ejemplo de cómo es una respuesta ante estas cosas que estamos viviendo, Ujú. ¿no? Y ahora también, o sea, hay veces que en esa pausa que te trae la depre, puedes pensar, pero también hay puntos de los procesos de depresión que a veces la gente te refiere como, no puedo ni pensar ni puedo nada, ¿no? Estoy como así, como, como, como parada, como pesada, ¿no? Como, Ujú, como si ya no pudiera con nada. Eso también es una respuesta, ¿no? Eso también está señalando algo, ¿no? ujú, Eso lo escucho mucho en mujeres que tienen mucha sobrecarga, ¿no? De lo doméstico y que además muchas tienen esta doble, triple jornada que es lo doméstico, mi trabajo, ujú. algunas que además estudian, ¿no? Y entonces llega un punto en el que me siento así como si estuviera en el limbo, como pesada, como paralizada, como si yo ya no fuera yo, como que no puedo pensar, como que ya no puedo nada, ¿no? Que es esta que luego aparece como, ¿cómo le pone? Depresión secundaria, burnout, algo así, Ujú. ¿no? Sí, porque ella tiene un montón de Ay, nombres, ya, sí, apellidos, exacto. ajá. Pero esa la he escuchado mucho en consulta y ahí igual es una respuesta, es una denuncia frente a esta falta de paridad en lo doméstico, falta de paridad en la crianza, ¿no? En todo. Y también los abusos en el entorno laboral. Ujú. Y por eso creo que insistimos mucho en que no pensemos que la depresión ni es debilidad, ni es locura, ni es Déficit. déficit, ¿no? Sino que es la respuesta que nuestro sistema está encontrando para decir esto, que esta propuesta de este momento de vida que me está haciendo el sistema está aplastando cosas importantes para mí, Ujú. ¿no? Y hay que mirarlo así y mucho de las conversaciones terapéuticas a veces se trata de eso, de identificar qué es lo que está siendo aplastado, vulnerado. Yo me topo mucho en la consulta como con procesos de depresión que están muy relacionados a que por cosas del sistema y de la vida, la gente, las personas han tenido que renunciar a los intereses, a los estudios, a una vida que les hacía sentido, ¿no? Y por estas desigualdades la tienen que dejar y de pronto empiezan a sentirse alejados y alejadas de eso que era importante y comienza como un proceso depresivo, ¿no? Que al final denuncia la pérdida de esas cosas importantes a manos de un sistema que no te da los elementos para que puedas acuerpar esas cosas que te dan placer, que te son importantes. Eso me toca mucho escucharlo en consulta y ahí es como que yo pienso, ¿cómo hacemos para poder recuperar eso? Porque eso no es asunto solo tuyo, ¿no? Que es otra cosa de la salud mental, ¿no? Es como que, pues tu salud mental es Es tu tuya, ¿no? Y responsabilidad. tú ve cómo le haces Y porque de es la tu. familia donde te criaron. Exacto, exacto. Y entonces de pronto yo sí digo, no, Ujú. hay que hacer más cosas ahí como comunidad, como Estado, como bla. Ibas a decir algo. No es que pensé que nos fuimos un poco, o sea, como que pensé que estábamos un poco abordando como esta relación entre la pareja y la depresión, y como que ahí pensaba que una de las formas es esta, como cuando hay un ejercicio de violencia, pero también pensaba que a veces algo que puede generar como depresión es este tema de la pareja en tu vida, Ajá. de tener o no tener pareja, o sea, como que este papel tan central que se le da a este vínculo como que lleva a las personas a sentirse en un déficit
de algo está mal conmigo, que por eso es que no tengo, no consigo, no Sí, logro establecer un vínculo de pareja como el de Disney que me contaron que iba a tener. O sí. sea, yo que me he preocupado por cumplir con todos los requisitos de, este, para hacerlo, pues resulta que no lo estoy logrando y entonces solamente eso habla del déficit que De que puede me haber. falta algo, de que algo Ajá, hay malo en mí, de que no he sanado, ¿no? Este ajá, discurso del sanar, ajá. es que no he sanado. No he sanado o estoy condenada a, ¿no? Porque vengo de X tipo de familia, con Sí. tipos de experiencias que me provocaron ciertas Las heridas. heridas, Ajá, sí. sí, heridas. Ciertas heridas, y que entonces por eso estoy condenada a, o condenado, condenada a. Ajá. Y creo que desde esas narrativas, la depresión puede ser una respuesta también ante esas Sí, narrativas. sí, claro, porque si la narrativa me lleva a mí a mirarme desde el déficit, ¿no? Ya en concepciones más antiguas de la psicoterapia, este cuate que decía, ay, ¿cómo se llama el señor? Beck, de que la triada de la depresión, pensamientos negativos acerca de mí mismo, del entorno. Que no escuchaba del Beck. Yo así, mi cuate, Nuestro compita el nuestro Beck. compa. El Beck, ¿no? Que decía que esa era la triada, pensamientos negativos acerca de mí mismo, del entorno y del futuro, ¿no? Pero es que esa triada, ahí el Beck se le olvida que esa triada está construida también por discursos de afuera, ¿no? O Claro. sea, de que estos discursos que te dicen, no, pues es que si no tienes pareja es por tus heridas, ¿no? ¿Y cómo no vas a tener pensamientos negativos de ti misma? O porque no estás diciendo lo suficiente. Sí, O si está rodeada ahí, ¿no? ajá. O sea, sí, justo creo que ese es, cuando pensamos en temas de pareja, esa es una de las razones por las cuales, en las formas en que también se asocia a la depresión. Y otro tema que yo siento que podría estar ahí vinculado es el de la maternidad. Sí, por O supuesto. sea, evidentemente no es la misma experiencia para hombres y para mujeres. A mí me ha tocado mucho más la experiencia de las mujeres, como justo desde esta idea de, pues, ser mujer implica el mandato de ser madre. Ujú. Quieras, no quieras, te interese, no te interese, o sea, no importa, ¿no? Como que de entrada esa es parte de la fórmula de la felicidad, Ujú. tener descendencia. Y creo que ese es uno de los temas que en la pareja puede generar mucho malestar, cuando a lo mejor no se abordó en un inicio, no se plantó, o hubo un cambio incluso, ¿no? Decir, bueno, sí nos gustaría tener hijos, hijas, hijes, y ahí de pronto es, pues la verdad es que como que no me gustaría, pero entonces todo lo que va a implicar, y entonces ahí me ha tocado presenciar que la depresión aparece, por ejemplo. Sí, O cuando hay tratamientos y no se está teniendo éxito o no se tuvo éxito. Ahí creo que hay todo un mundo. también pues frente a las rupturas, ¿no? O sea, es también un motivo de consulta muy Ah, frecuente sí, 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 de que, los top. que la depresión aparezca pues cuando ocurrió una ruptura, ¿no? Y ahí es donde les decía que a veces esa pausa es como dar un testimonio de esa relación valiosa, ¿no? En el caso que haya sido así una relación valiosa, de pronto es entrar en pausa y reflexionar y llorarla, ¿no? O no necesariamente llorarla, escribirle, o sea, un montón de manifestaciones, pero también es un motivo frecuente por el que suele aparecer cuando un vínculo que para nosotros es importante Ujú, cambia, ¿no? S- Cambia, pues la ruptura es un cambio de estado, pues, ¿no? Y ujú. ahí aparece también de manera importante, también aparece mucho cuando una persona se entera de la infidelidad de su vínculo, de su... Sí, 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 Ese eso también también es es taquillera. uno frecuente, porque al final, pues tiene que ver con que en la infidelidad hay algo que también que se rompe, ¿no? Ujú. Y entonces
ahí también aparece. Yo pensaría que también aparece, porque a mí sí me ha tocado mucho parejas en donde en algún momento crearon esta expectativa de cómo iba a ser vivir, Oh, sí. compartir la vida, y de pronto resulta que la vida no es como lo pensaron, ¿no? Que es como, pues no es como en Disney, no es como en Hollywood, no es como algo que solamente implica existir, sino implica trabajo, implica esfuerzo, implica construcción, implica negociaciones, conversaciones, bla, 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 y que de pronto es como, pero ¿por qué no es como yo pensaba, no? Que Como esa decepción. que se vuelve a vivir desde el déficit, ¿no? O sea, como tenemos lo Disney y como no está saliendo como Disney dijo, no es que algo hay mal con nosotros, algo no estamos sabiendo hacer y O entonces, no es valioso. Como no es como eso que veo, ajá, esto que es diferente no puede ser valioso, exacto. ¿no? Sí, o sea, eso también me ha tocado mucho ver, porque justo creo que a veces entre el amor romántico, entre este sistema que nos invita a desconectarnos, pues como esta conciencia de cómo se construyen los vínculos Ujú, está como en niveles muy bajos, ¿no? O sea, como sí, que la gente empieza a reflexionar al respecto cuando tiene problemas, cuando tiene ya situaciones que les atraviesan y a veces ni siquiera así. ujú, Entonces creo que justo muchas veces en estas son expectativas que ni se preguntaron, ok, sí quiero llegar ahí, pero ¿qué implica a construir eso? ¿Qué trabajo hay? No es nada más nos vimos, nos enamoramos, nos casamos, decimos compartir la vida o lo que sea, sino implica pues una construcción que de la cual no hay mucha conciencia. ujú. El amor solo To- estará. Totalmente de acuerdo. Em, sí. Ay, sí, me perdí por voltear a ver el reloj. Este, pero sí, estabas diciendo esto de la conciencia que no hay para construir las relaciones y justo como no hay conciencia, a veces no se desarrollan muchas herramientas y solo nos montamos sobre el guión hollywoodense, disneysco, ¿no? Y a veces eso no nos puede permitir, más bien nos puede obstaculizar construir relaciones a la medida o aprender a disfrutar lo que hemos construido y que se viva como desde el no, qué triste, ¿no? Qué depresión me da que no lo he logrado, o sea, no hay ninguna relación ideal, ¿no? O sea, no se casen con la idea del ideal. En las relaciones pasan muchas cosas que hay que atender y también si eso genera depresión, también hay que atender, ¿no? Pues yo creo que es momento de ir cerrando Ujú. y a lo mejor sería como interesante, bueno, no sé si abordamos rápidamente qué hacemos si nuestro vínculo o alguien que nos importa mucho, que queremos, sí, algún tipo de vínculo Ajá, está atravesando por una depresión. ajá. Yo primero diría como que no hagan eso típico de échale ganas, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas que puede ser más invalidante del sentir de la persona, ¿no? O sea, primero diría, tratemos de no hacer eso, porque si una persona la vemos sintiéndose así, aunque nosotros podamos ver por fuera que tiene X y Y cosas, trabajo y lo que veamos que tenga, eh, hay algo que esa emoción está diciendo, ¿no? Aunque yo vea por fuera cosas distintas, entonces lo primero que diría es, porfis, no hagan eso de que, ¿por qué estás así si tienes trabajo o casa, ¿no? Sino un poco como de curiosidad, de, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es la cosa que a lo mejor yo necesito entender de lo que te está pasando para poder acompañarte? Pero no hagan pero si tienes esto, si tienes aquello, porque eso puede ser muy invalidante. No sé qué más tú dirías. Pues yo diría que no minimicen, porque justo pensaría que parte importante de las relaciones es el respeto a las diferentes visiones que tenemos del mundo. O sea, como vínculo compartiremos algunas, pero al final, pues creo que el poder pensar que no tengo que entenderlo, no tengo que validarlo,
simplemente tengo que respetarlo, es un primer avance. Creo que a lo mejor algo que es importante es como, a veces algo que pasa en la depresión es que se vuelve como una visión de túnel y que entonces no se ve ni mayor futuro ni forma de salir de ahí y ni la conciencia de dónde se está a veces, en muchos momentos. Entonces, a veces, más que resolverle a la persona, es ayudarle como, mira, ¿qué te parecería? No sé, podríamos buscar a alguien con quien puedas hablar, a lo mejor podríamos, no sé, ir al médico, a lo mejor podríamos, ¿cómo te sentirías con eso? Y algo que yo sí diría es, hablen de lo que observan en el sentido de, oye, pues he visto que a lo mejor ya no estás saliendo a pasear al perro, he visto que a lo mejor ya no has querido asistir a las últimas reuniones, ya no has hecho esto, esto. Esas cosas que saben que son importantes y que creo que de pronto visibilizarlas también le puede ser muy útil a la persona que no lleva esta cuenta del tiempo y del espacio de decir, ah, sí, llevo 5 días sin bañarme, ¿no? O sea, yo siento que es uno, pero resulta que ya llevo 2 semanas, ¿no? No Sí, tengo esa percepción. sí, sí, y pues eso, yo diría eh, estar, ¿no? O sea, no pensemos que los temas de salud mental son temas de la persona y de su familia, estar como más comunidad, pues, ¿no? O sea, más, oye, ¿qué necesitas? Oye, a lo mejor a veces la persona no tiene energía ni para hacer la cita, ¿no? Y entonces le dices, está bien si yo llamo, ¿no? Y concerto, y si quieres te acompaño ahí, ¿no? Estar, que la persona sepa que hay alguien ahí y que ese alguien no está pensando que está loca o que está mal o que está exagerando, ¿no? Sí. Muy resumidito. Y yo pensaría que también en algunos casos no le tengan miedo al medicamento. Sí. Yo creo que no es algo generalizable para todos los casos, no, no podemos decir todos los casos requieren, no, pero yo sí les sugeriría que cuando les den la propuesta de un medicamento, pregunten. Y generalmente los tratamientos de la depresión son por tiempos definidos, o sea, no es que digas, bueno, es que si tomo la pastilla va a ser el resto de mi vida, no, son tiempos súper definidos que cuando ustedes van y les hacen como su evaluación y demás, justo les permiten decir más o menos cuánto va a ser. Entonces no le tengan miedo, anímense, pregunten, solo siéntanse en confianza con los profesionales de la salud con que estén acudiendo y pues sería todo por hoy. Sí, si tienen más dudas, porque esto puede generar más dudas, escríbanos en el YouTube, en el Spotify y les respondemos. Y nos vemos la próxima. Bye. Adiós.